Gracias, don Jorge Lasarte, por esta invitación. Gracias, José Flores, por haberme propuesto para participar en este evento. Educación obligatoria para alcanzar un estado de seguridad vial. Tenemos poco tiempo, tenemos 30 minutos y quiero aprovechar al máximo este tiempo. Quiero pedirles a todos ustedes, con todo respeto, si se pueden levantar. Unos pequeños segundos. Como un símbolo de lo que hoy día va a pasar en nuestra patria. 10 familias, hoy día, uno de sus miembros no van a retornar a hogar. Víctimas de un accidente de tránsito. Muchísimas gracias. Con respecto a la visión cero de la educación, ayer hemos visto y hemos escuchado hablar bastante sobre este tema interesantísimo, que lo iniciaron en Suecia, allá por el 1947. Hay algo que no se mencionó con respecto a esta visión cero, que la clave del gobierno sueco para iniciar este emprendimiento, que tan buenos resultados se está dando, es que pusieron como premisa ineludible y clave la educación. La educación en seguridad vial en todas las escuelas y centros de enseñanza. Quiero que sepan que en Suecia existe en cada escuela un consejo de seguridad vial, integrados por maestros, por alumnos, por familiares y por autoridad, un representante de la autoridad, y que tienen como misión irrenunciable la vida ante todo y por encima de todo. Es muy importante el trabajo que vienen haciendo en el desarrollo de las carreteras y diseño de las carreteras, en el desarrollo de la seguridad de los vehículos, el entorno del ser humano en la vía pública. Pero todo se puede lograr en la medida de que haya un ser humano educado. Y esto lo corroboramos el día de ayer con la brillante exposición de Ramón Ledesma, de España, uno de los que participó, entre comillas, del milagro español. Y digo milagro porque los seres humanos muchas veces vivimos en base a símbolos. Y el milagro no significa otra cosa, como lo dijo Jesús en su idioma simbólico, deshacer el error. ¿Cómo deshacemos errores? Generamos los milagros. En este idioma simbólico que los seres humanos estamos acostumbrados a vivir. Deshacer el error. Y es lo que hicieron en España. Tomaron una decisión y tuvieron el respaldo de la cosa pública. Tuvieron la voluntad política y pudieron trabajar 10 años y remontar un tema que era peor que el nuestro hace 12, 13 años en España. Y le hice la pregunta clave a Ramón, y los que estuvieron ayer se acordarán, ya en la hora nona, en la hora de las preguntas. Cuéntanos, Ramón, cómo es España a nivel niños, a nivel púberes, a nivel adolescentes, a nivel jóvenes de primer sorbo, como le llamo yo. Indudablemente nos contestó, es obligatorio, Federico. En España es obligatorio la educación vial. Obviamente hay una base donde la que se puede trabajar políticas de transformación de la conducta del ser humano en la vida pública. Eso significa el concepto filosófico de la misión cero, porque esto fue creado por filósofos, no por técnicos. Los técnicos han venido trabajando después. Alguien pensó que era necesario este cambio de actitud.
Y el problema era que los suecos se enfrentaron a 571 muertos por año. Y los políticos, basta, esto no puede seguir así. 571 muertos. Y tienen un plan en esa visión cero para el 2050, 0 muertos. No tengo duda que lo van a conseguir. No tengo duda. Luego aparece la otra visión, la seguridad sostenible, en los Países Bajos también, con un sistema mucho más técnico, más profundo, donde indudablemente la idea es no criminalizar al conductor. Sí, estoy de acuerdo. Pero hay que trabajar muchísimo para llegar a eso. Y trabajar muchísimo en educación de la persona. Muchísimo. En vez de entregar cifras, que ya creo que todos los que estamos presentes las sabemos de memoria, porque de alguna manera las caras me son muy familiares de muchos de los que están acá, personas que de alguna manera están comprometidas con este tema. Pero quiero dejarles una reflexión global sobre las cifras que tanto manejamos. 100 millones más o menos de muertos en el último siglo. Más muertos que lo que han originado las guerras. Todas las guerras del siglo XX. Oiga, señor, algo nos está pasando como humanidad, ¿verdad? Algo nos está pasando. ¿Cómo puede ser posible que el invento del hombre genere su propia autodestrucción? Las guerras y los vehículos motorizados. Es lo que más muerte ha generado en el último siglo. Y ojo, ¿saben lo que son 100 años a nivel histórico? Nada. No son nada. Imagínense por un momento en nuestra pantalla mental si cada uno de ustedes fuera un historiador y les tocara contar la historia de la humanidad, pero dentro de 500 años. ¿Qué dirían de la humanidad del siglo XX? ¿Cómo la entenderían? La van a narrar y el filósofo de la historia la tiene que interpretar. Una civilización tecnológicamente muy avanzada, entre comillas. Porque lo que ha pasado en el siglo XX a nivel tecnológico es una cosa espectacular, desbordante. La internet, los celulares, en fin. Y sin embargo, seguimos matando personas debajo de la llave. Obviamente, no podemos esperar 1000 años para que aparezca un Homo automobilis. Y es la reflexión que hacen justamente los pensadores de la visión cero y de la seguridad sostenible en los países europeos que han logrado, están dominando este tema. No podemos esperar el perfecto. El ser humano es imperfecto, comete errores. Entonces, como comete errores, tenemos que hacer algo, porque va a seguir cometiendo errores. Y ahí entra el tema de la educación. Una reflexión a nivel nacional. También conocemos todas las cifras. Y Zulemito nos las puede dar de memoria, al día del Consejo Nacional de Seguridad Vial. Pero hay otra reflexión que quiero hacer con respecto a nuestra patria. En los últimos 14 años, más o menos, 40.000 muertos, ¿sí? En incidentes de tránsito. Ojo, muertos en el acto. Porque todavía no tenemos un sistema de saber cuántos han muerto después del accidente. A las 24 horas, a las 48 horas, a la semana, a los 15, no sabemos. Dice la OMS que calculemos un 15 o 17% más. Y yo quiero contrastarla con otra cifra. Las cifras del terrorismo. Más o menos, oficialmente 35.000 muertos. Que pueden haber sido más, nunca lo sabremos. Pero es suficiente para ponernos otra vez a reflexionar. Sin embargo, hay una preocupación
natural, evidentemente, sobre el tema terrorismo. El presupuesto, la orientación política, la voluntad política para que esto no vuelva a suceder, lo cual estoy totalmente de acuerdo. ¿Y cuál es la acción política para que no hayan 40.000 muertos debajo de las tintas? Hoy día creo que tenemos 2 o 3 representantes del sector público, y aquí deberían haber 50 personas representantes del sector público, porque este es un tema nacional. Si es que tenemos un poco de sensibilidad humana, es un tema nacional. Y no están. Me acuerdo hace 8 años que hicimos la cruzada cívica por la educación vial, que tuve personas que me apoyaron sin miramientos, y están sentados acá, el señor Luis Ramírez, el señor Navarrete, de la empresa privada, nos apoyaron, pero sin ningún tipo de miramiento para este emprendimiento. La llevamos al Congreso, conseguí 67.000 firmas. Ojo, conseguir 67.000 no es fácil, ¿eh? De la anterior administración política, la Comisión de Educación la rechazó. ¿Cuál fue el argumento? Que no era necesario la educación vial en el país. Sí, señores, esto es real, esto es verdad. Tan verdad como lo que nos ha manifestado Mario Villacorta hoy día, que habló con el corazón abierto. Porque no podemos avanzar si no hablamos partiendo de la verdad. Esta es nuestra realidad y ahí tenemos que empezar a construir, no mintiéndonos ni contándonos cuentos como pretenden algunos políticos. No se puede decorar, no se puede tapar el sol con un dedo. En esta administración la aprobaron en la Comisión de Transportes, pero no sé, porque no entiendo hasta el día de hoy, me dan 80 razones de orden legal que no se puede llevar a la práctica. Un emprendimiento tan bueno, no lo entiendo. Me declaro incompetente ante un conjunto de abogados que no se puede. ¿Cómo me gustaría tener poder para poder resolverlo? No fuerza, sino poder. Y decirle a este equipo de abogados, así como has embromado esto, desenróllalo. Porque así como lo pueden enrollar, lo pueden desenrollar. Para que esto sea una realidad en el Perú. Porque, como dijo ayer el amigo Dextre, para que sea una política pública, ¿qué se necesita? Un presupuesto. Si no, no podemos tener educación en seguridad vial en las escuelas, en los centros de instrucción técnica y los 2 primeros años de universidad, porque nuestros jóvenes no tienen idea cómo desarrollarse en la vía pública. No tienen idea. Y de rey a paje, ¿eh? De rey a paje. Con Rosa María del Pozo, mi esposa, que me apoya muchísimo en todo lo que hago, hicimos un trabajo de promover estos temas en los principales, entre comillas, colegios de Lima, con cartas muy sensibles a los directores. Ninguno le interesó el tema. A ninguno. Y ojo, que de estos colegios, los de quinto y media están ahí nomás para manejar carros, porque el padre les compra un carro para que vaya a la universidad. No les interesó. Tenemos un problema muy serio, queridos amigos, muy serio, muy serio. Y por último, cifras que me entregó mi amigo Juan Tapia de CIDAD: de cada 10 muertos de peatones en la vía pública, 7 son por atropello. Y para mí una cifra para reflexionar. 7 por atropello. Y ahí me jala la reflexión sobre el valor de la vida. ¿Qué valor le da el peruano a la vida? La media mundial es 10 a 1,7, ¿no? En relación a atropellos en la vía pública. En el Perú es 10 a 7. Esto sensibiliza a un político, a una persona que nos pide que votemos por él
porque quiere gobernar en el Perú, y tenemos este problema, ¿es sensible a esto? Los distintos políticos que han ido tomando las riendas de la nación, ¿son sensibles a esto? Yo a veces pienso que hay muchos que sí, pero que no saben cómo hacer. Y el problema ha ido engordando de tal magnitud que se tapan con una mano los ojos. Como les decía a uno de los amigos el día de hoy, antes de pensar, ¿saben la cantidad de veces que me han palmeado la espalda a felicitarme por lo que digo? Pero para ir a la práctica, por los dedos de la mano, que pueden apoyar para sacar estos emprendimientos adelante. Cuando me contratan las empresas para lograr cambios, siempre les hago la pregunta al gerente: ¿usted me contrata para que consuman mis cursos o para lograr un cambio cultural en su organización con respecto a la vialidad? Al principio me miran raro, porque esa palabra nunca la he escuchado. Otros me dicen: no, Federico, que quisiéramos hacer un cambio. Okay. Entonces yo quisiera que los primeros que pasen por mi capacitación sean los gerentes, los jefes y supervisores, que son los que necesitan entender lo que voy a hacer con su personal y que me respalden. Ese ejemplo en micro es lo que se necesita a nivel Estado. La autoridad política tiene que comprometerse con este tema, porque si no se compromete con este tema no hay forma de encontrar resultados. Vamos a perder el tiempo. Dedicámonos a trabajar en la empresa privada, los que quieran hacer cambios, o en los colegios, los que quieran hacer cambios, porque vamos a perder el tiempo y esto va a seguir. Tempranito, nomás, tempranito, un bus acaba de desbarrancar en la carretera central, kilómetro 42. Y esto es el pan de cada día. Y peor todavía, cuando escuchamos las noticias, cae un camión al abismo con 19 pasajeros muertos. Un camión. Un día tuve una discusión con un periodista amigo, la forma de presentar la noticia. Le digo: tú no puedes presentar la noticia de esa manera, porque así no educas. ¿Quién te ha dicho a ti que un camión lleva personas de pasajeros? No se había dado cuenta porque no lo ha hecho con mala intención. Simplemente ya es la insensibilidad en la que vivimos. Pero Federico, me dicen en algunos cursos, tú no conoces el Perú, por supuesto que lo conozco el Perú, y kilómetro a kilómetro. Pero tú no sabes que en las partes muy pobres solamente hay esta forma de transportarse. Entonces ahí es donde se me revuelve toda la sangre y le digo: pero ¿cómo podemos seguir aceptando esto? Yo sé que eso sucede, pero no tengo por qué aceptarlo, que al ser humano se le traslade como animal de carga, y que se desbarrancan. Y esto es cada 3, 4 semanas que se cae un camión con gente. Incluso tengo un video con esas cosas que a veces llegan a las manos de uno, ¿no? Que fue una filmación que hacía una persona del paisaje y se encuentra con una camioneta llevando más de 20 personas en una camioneta picada, y que se pierde el control y se dan vueltas y mueren 12 personas. Y eso está filmado. Que puede servir de sensibilización. Disculpe, doctor. Kilómetro 42. 2 horas después, en el kilómetro 36, hoy mismo, otro accidente en la misma carretera. Lamentablemente el tiempo es muy corto para contarles. Me encargaron toda una investigación sobre esa carretera, pero en fin, ese es otro tema. Vamos a aterrizar a nuestra realidad. Tenemos que trabajar intensamente, ¿sí? ¿Intensamente para qué? Para cambiar este signo trágico de nuestra realidad. Y evidentemente tenemos que hacer de una vez por todas valer nuestra condición de ciudadanía. ¿Hay que indicar el camino a la autoridad? Sí, hay que indicar el camino a la autoridad. Y tenemos que ir de una vez por todas después a la causa raíz de lo que está pasando en este tema en nuestra país. Y la causa raíz, por donde le demos vuelta, se va a centrar en un tema educativo, en un tema que tiene que ver con un cambio de conducta de las personas con respecto a la vida pública. Tenemos que lograr ese cambio de conducta. La educación en seguridad vial en nuestra patria es precaria
o inexistente. Una vez me dijeron, no, Federico, no te preocupes, ya en el Ministerio de Educación está totalmente implementado este tema en los colegios. Como yo insistía tanto, porque tenía en esa época, en mis días de radio, tenía un programa radial, aunque muelles, me llamaron del ministerio para invitarme a que dé unas charlas para que capacite a maestros. Y yo dije, qué bueno. Yo, con toda mi buena voluntad fui, y la verdad que me llevaron a un coliseo para que hable 2 horas de seguridad vial a 750 maestros. Es una capacitación. No, estamos bien confundidos, pero bien confundidos. Hicieron unos manuales, me acuerdo, de seguridad vial para los colegios. Hicieron 10.000. Yo digo, levanté la mano porque me invitaron a 566.000 maestros. No me contestaron. Lo empecé a analizar y efectivamente eran manuales de señalética vial, no de educación. Pero, ¿cómo le enseñamos a un niño de la costa? ¿Cómo le enseñamos a un niño de la sierra? ¿Cómo le enseñamos a un niño de la selva? ¿Cómo le enseñamos a un niño que camina 1 kilómetro sobre arena y después se sube un mototaxi y otro niño que lo llevan en una camioneta o un auto por una vía asfaltada? Necesitamos pedagogos para que esto pueda hacerse. No es lo mismo enseñar educación en seguridad a un niño, a un puber y a un adolescente. Completamente diferente. Y se cree que educación vial es sentarlo en un carrito juguete y enseñarle las reglas de tránsito. Eso no es educación en seguridad vial. Eso viene al final. Al final. Primero hay que enseñarle valores. Respeto a la otra persona. Cómo comportarse en la vía pública como peatón. Es lo primero que tenemos que empezar a enseñar. Y es un tema muy largo, muy largo. Pasó el tiempo y la empresa que puso esta tecnología en el Callao, que ha logrado tan buen resultado, ¿no?, en lograr cambiar una conducta, que es reducir la velocidad, decidió contratar a unas pedagogas para que realicen este trabajo. El texto de kindergarten, de primero y primaria, hasta el texto de quinto y media, contemplando las 3 regiones naturales y contemplando las edades. Me llamaron y me dijeron que querían donarlo al ministerio. Un momentito, le dije. No lo doné. Guardemos hasta que esté la ley. Porque en el año 2004 tuve la mala suerte, digo yo mala suerte, de poder ver lo que hizo el Estado peruano con una donación de España, 2004, hace 12 años, que mandaron un kit enorme de cómo enseñar en las escuelas. En esa época ¿se acuerdan los VHS? Libros, textos, manuales y 2 buses para hacer escuela itinerante. Pero yo llegué cuando eso ya estaba totalmente humillado, podrido, tirado en unos almacenes del antiguo ministerio allá en el centro de Lima, los buses con todas las llantas reventadas, oxidados. En esa época era director de circulación terrestre para que vea la barbaridad que se había cometido, y esa imagen se me quedó grabada hasta el día de hoy. Y por eso le dije a estos señores, no obsequiemos esto al Ministerio de Educación, mantengámoslo ahí. Ha pasado el tiempo y me lo han obsequiado, lo tengo guardado. Lo tengo guardado para que cuando esta ley se dé y me digan al ministerio, y ahora Federico, ¿quién va a hacer los manuales? Están acá están, los pueden usar. Mírenlos, acá están. Hechos por pedagogas peruanas que conocen la realidad del Perú. Ahí están, ahí los tengo guardados. Pero primero necesitamos que se convierta en una política pública la educación en seguridad vial en el Perú. Y que haya un compromiso público de la autoridad
que va a empezar a desarrollar este emprendimiento, porque tiene que haber un compromiso público para poner este trabajo en serio, ya no de bromas ni embromar a las personas que estamos tratando de impulsar esto. 2 años atrás me invitan a Colombia que participe del Congreso de Seguridad Vial. Había de todos los países. Y me tocó a mí hablar del valor de la vida. Pero antes que yo, fue la ministra de Transporte de Colombia. Y que orgullosamente en el Congreso muestra su autógrafa, que ya tenía la ley que el Congreso colombiano había otorgado en favor de la educación y seguridad vial para convertirla en una asignatura obligatoria. La verdad que hubo mucha emoción. A mí personalmente la carne se puso llena de ver a los colombianos felices. A la hora del almuerzo se me acerca, porque yo conté mi historia, qué es lo que pasó en mi patria, qué es lo que me había pasado. Se acerca el argentino y me dice: Che Batifora, a mí me tocó 17 años, me dijo. O sea, él, una persona bastante mayor, había trabajado tanto este tema que después de 17 años en Argentina ya era una realidad. La pregunta es: ¿por qué nos demoramos tanto para tomar una decisión de este tipo? Porque ni siquiera tiene que ver con partidos políticos. Esto tiene que ser, digamos, todos los pensamientos políticos tienen que estar en torno a esto, porque es una necesidad de orden nacional. Si es que todavía nos queda un poco de sangre en la cara, o un poco de sensibilidad como ser humano. De repente, como alguien le dijo: oye, tiene que morirse un día atropellado el hijo de un ministro o de un presidente para que esto se tome en serio. En fin. La prevención en seguridad vial, porque siempre me dicen: Federico, pero la educación en seguridad vial, eso toma tiempo. Toma tiempo, claro que sí, pues. Según los sociólogos, lograr un cambio cultural en una sociedad nos puede tomar 2 generaciones o 3. Considerando más o menos una generación, 15 años. Ojo. Pero lo que empecemos a hacer no cae en saco roto, ojo, se van empezando, ¿no?, a desarrollar. Pero si acá tenemos un problema, una deuda de hace décadas, tenemos que resolver el problema ayer. Como decía Mario, es un problema de ayer. Para eso existe la prevención en seguridad vial. La prevención en seguridad vial, que es lo que yo he podido encontrar, que es la adaptación de todo lo que nos enseñan de otros países que han logrado soluciones, pero cómo lo adaptamos al Perú, a nuestra realidad. Hay que hacer prevención, que es el trabajo justamente con todos los que tenemos taras. Como bien dijo Mario, hasta los policías que están reclutando vienen con taras. Esto es un problema. La prevención en seguridad vial, yo siempre la simbolizo en una mesa de 4 patas. Una que tiene que ver con todo lo que son las normas, instructivos, reglamentos que tenemos. Sí los tenemos. Una segunda pata de la mesa, todo lo que tiene que ver con sensibilización. Por ejemplo, este tipo de eventos. Yo atravesé por una metamorfosis con estos eventos. Yo ahora puedo realizar tantos eventos sobre la mesa. Y a veces pregunto: ¿es necesario? ¿Estos eventos son necesarios? Y después, ahora ya entrando a mis 60 años, digo, son muy necesarios. ¿Y saben por qué, amigos míos? Porque no tenemos académicos. Y en estos eventos uno aprende. Porque cada persona que le toca transmitir algo se prepara para ello de la mejor manera. Entonces todos vamos a aprender un poco, porque academia no existe. Hay que formarlo. Hay que formar una academia de conductores profesionales, hay que formar una academia donde se entienda qué es la prevención de seguridad vial, donde podamos desarrollar la educación en seguridad vial en los colegios. Hay que formar a los profesores para que enseñen en las universidades sobre estos temas. Pero para eso requerimos un compromiso. Me olvidé la tercera pata de la mesa,
tiene que ver con la policía de tránsito o con el ente que tenga que gobernar, fiscalizar, controlar, supervisar justamente a las personas en su actividad diaria en la vía pública como conductores, como peatones o como usuarios de los servicios públicos. Y una cuarta pata para que la mesa no esté coja, de momento, en los primeros tiempos, necesitamos un régimen de sanciones. ¿Para el quién? Para el incorregible. Para el que no quiere corregir. Te doy normas, te educo, te controlo. No quieres, tienes tu sanción. Que nunca va a ser una sanción ni recaudadora, ¿no? Ni criminalizadora. Tiene que ser rehabilitadora la sanción. Reeducadora tiene que ser la sanción. Que la sociedad te impone porque has puesto en riesgo a los demás. Y en nuestra patria sí existe, amigos míos, con perdón de los amigos europeos, pero en nuestra patria sí existe delincuencia vial. No se puede manejar borracho, no se puede manejar atropellando a la gente, no se puede manejar con 80 papeletas, no se puede manejar cerrando y correteando en la vía pública por un pasajero. Eso no se puede hacer, ni debemos permitirlo. Eso tiene un nombre, se llama delincuencia vial, que no tiene nada que ver que la pista tenga un hueco. No tiene nada que ver que la pista tenga un hueco. Cuando formamos un conductor defensivo, en mis talleres se les enseña que ante circunstancias adversas, ¿qué tiene que hacer un buen conductor? Y condiciones adversas existen y van a seguir existiendo, porque no vamos a cambiar esta realidad mañana. Volteamos otra vez la cara a la educación del conductor, del profesional, del conductor particular, del peatón, del usuario del servicio público. Cuando tengamos esa mesa de 4 patas sólida y distante, podremos decir que hemos empezado a hacer prevención en seguridad vial en nuestra patria. ¿Qué hacer? Tenemos que convertirnos en una comunidad donde se respeten las normas viales, porque respetando las normas viales estamos respetándonos entre nosotros. Partimos de esta premisa filosófica tan sencilla, pero tan difícil de llevar a la práctica. Si yo cumplo con una norma, estoy respetando. Acaban de decir que lastimosamente el tiempo se ha acabado. Sí, yo sabía que este era un tiempo muy pequeño para hablar de un tema tan profundo. Solo podemos estimar nuestra vida incorporando paulatinamente valores, definitivamente. No hay otra forma. No hay otra forma. Y esto, como dicen los suecos, tiene que ver mucho con las escuelas y con el hogar, con las familias. Y para trabajar con las familias tenemos que trabajar con los adultos también. Prevención y seguridad vial, ¿sí? Ya no va a volver a la escuela. ¿Cuál va a ser la primera consecuencia? Va a fluir. Cuando uno empieza a educar, empieza a fluir, empiezan a salir cosas, los seres humanos. En este caso específico, en este tema, la prevención de seguridad vial. Condición irrenunciable en el proceso formativo, tenemos que incorporar el valor de la vida. Y aquí hago referencia a los 10 a 7. De los peatones muertos, 7 son por atropellos. No tenemos valor a la vida. Ya, aquí tenemos que empezar a repensar en cada uno de nosotros y cómo lo transmitimos el valor de la vida. Para eso, cuando eso se dé, va a fluir la percepción del riesgo, que es la esencia fundamental de la educación en seguridad vial desde un niño. Cómo este niño desarrolla dentro de sí lo que es la percepción de los riesgos, que hoy día no los tiene, porque nadie se los ha enseñado. Por eso vemos lo que vemos en la vida pública. La regla de oro, ya para terminar: hacer con los demás lo que nos gustaría hagan con nosotros. Tan sencillo como eso. ¿Cómo nos gustaría que nos traten? Así debemos tratarlos. En la vida, en la vía pública, de la manera. Y ciudadanos solidarios. Construir ciudadanos solidarios para obtener calidad. Eso es muy importante y es determinante en cualquier programa de educación en seguridad vial. El concepto de ciudadano solidario. Eso solo se consigue, amigos, con educación, con sensibilización permanente. ¿De acuerdo?
Es el único camino para que en nuestra sociedad, de acuerdo a nuestras características que son muy diferentes, evidentemente, a lo que ayer han expresado nuestros amigos de Europa. Sí, señor, estoy terminando en este momento. Esta es la última lámina. El estado de seguridad vial, que es lo que tenemos que alcanzar para ir dejando este estado de inseguridad vial, solo lo vamos a lograr a través de la educación. Muchísimas gracias.